vamos a seguir estudiando porque esta serie que estamos haciendo realmente será, yo creo que la serie más larga que hemos hecho hasta ahora, pero vale la pena porque tiene que ver con lo que hacemos como iglesia y es cómo hacer discípulos. De eso se trata lo que hacemos en la iglesia. No es otra cosa más que eso, hacer discípulos. Y creo que en esta época tenemos que tener un mejor entendimiento de lo que significa eso. Y por eso hemos llamado a esta serie Tras los Pasos del Maestro. La semana pasada estuvimos hablando de algo muy especial y es que Dios se fija primeramente en el carácter de las personas antes de fijarse en sus acciones. Es decir, que primero tengo que ser algo, o más bien tengo que ser alguien para poder hacer algo de acuerdo con lo que dice la palabra del Señor. No puedo hacerlo en mis propias fuerzas y quiero ser muy enfático en esto. El cristianismo no es una religión del esfuerzo propio, del automejoramiento. El cristianismo básicamente es el mensaje, las buenas nuevas en donde Dios se acerca al hombre para salvarlo de su pecado, para salvarlo de la muerte, para brindarle una relación íntima y personal con Él. Esa es la esencia del cristianismo. Y a partir de esa relación, de esa comunión que tenemos con Dios, todo se va desprendiendo, vamos haciendo cosas. Por eso es tan importante el ser y estábamos hablando de lo que es la esencia del ser de un discípulo. Y vamos a continuar. Pero quiero recordarnos lo que empezamos leyendo la semana pasada en Mateo capítulo 5. Estamos en el Sermón del Monte y estamos analizando cómo construir esa casa sobre la roca, cómo escuchar y hacer, pero primero debemos ser para poder lograrlo. Y les recuerdo los primeros 6 versículos. Aprendimos que cuando vio Jesús a las multitudes, subió a una ladera de una montaña y se sentó, y sus discípulos se le acercaron. Y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y quiero que noten nuevamente la progresión que hay. Estas son personas que son dichosas, felices, que disfrutan de la bendición de Dios todo el tiempo, del amor de Dios. No significa que disfrutar de la bendición de Dios quiere decir que no pasamos por situaciones difíciles, pero la bendición de Dios precisamente significa que cuando enfrentemos esas situaciones, Él estará con nosotros y podremos pasarlas adelante de otra manera. Pero para poder llegar a eso necesitamos primero estar conscientes de nuestra bancarrota espiritual. ¿Cuán necesitados estamos de Dios? Quiero recordarnos eso esta mañana. Una persona que no es consciente de eso nunca caminará realmente con Jesús, porque pensará que es su propio esfuerzo el que le va a sacar adelante y no dependerá de Dios. Y una vez que somos conscientes de nuestra bancarrota espiritual, nos arrepentimos de vivir lejos de Dios. Eso es lo que esas primeras bienaventuranzas nos enseñan. Y cuando nos arrepentimos, es decir, cambiamos de mentalidad, cambiamos de dirección, decidimos caminar con Dios y no alejados de Él, nos entregamos por completo a sus cosas y amamos lo que Él ama y lloramos por aquello que Él llora. Nos duele el estado de la vida, nos duele el estado de la sociedad y queremos hacer algo por eso, por supuesto, como aprenderemos hoy. Y llegamos a estar hambrientos de ver la justicia de Dios, la verdadera justicia. No la justicia de los hombres, no lo que los hombres se imaginan que es la justicia, sino la verdadera justicia de Dios. Así que hoy continuemos precisamente con esa esencia de lo que somos como discípulos. Y vamos al versículo 7. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Léelo allí en la pantalla conmigo ahí, fuerte. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Eres compasiva, eres compasivo. Quiero que lo pienses, porque es la esencia de un discípulo de Jesús. Somos compasivos. ¿Qué entendemos por compasión? Porque hoy está muy de moda un término que es la empatía, ¿cierto? ¿Sí han escuchado la empatía? La empatía, ponte en los zapatos de los otros y entonces escucha a los otros y sé empático y sé tolerante y entonces nos dicen todas estas cosas y aún en la iglesia nuestra mentalidad se ha permeado tanto de este concepto que hemos olvidado que en la Biblia realmente se nos habla de compasión que involucra el concepto de empatía pero va mucho más allá, mucho más allá. Por eso a nosotros nos gusta hablar más de compasión que de empatía, sin descalificar a quienes hablan de empatía. Porque la empatía pareciera que hoy se reduce a yo te escucho y te escucho todo lo que tú quieras decir, y tolerancia significa di todo lo que quieras así estés equivocado, haz todo lo que quieras así estés equivocado, pero realmente no te ayudo en nada.
simplemente te escucho. Y claro que es bueno que a veces solo nos escuchen, pero a veces también es bueno que nos hablen de otras cosas, que nos digan, que nos llamen la atención, que nos jalen las orejas, que nos hablen acerca de cosas que no queremos escuchar. Entonces, por eso quiero empezar por allí cuando hablo de compasión, porque muchos pensamos o muchas personas han pensado a lo largo de los años cristianos que compasión es simplemente dejar que todo el mundo haga lo que sea y tolerar que todo el mundo haga lo que sea. Quiero que entendamos primero de qué se trata la compasión, porque en el Salmo 103, versículo 8, la Biblia nos dice que esa es una de las características del carácter de Dios. Ese salmo dice: el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Qué lindo pasaje, ¿verdad? Para aquellos que dicen que el Dios del Antiguo Testamento es furioso, miren este texto del Antiguo Testamento tan lindo. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira, grande en amor. La palabra compasivo que está allí es uno de los sentimientos más fuertes que relaciona a las personas unas con otras y posibilita que nos edifiquemos unos a otros, posibilita que nosotros podamos crecer juntos. Pero el origen de la palabra de compasión que está allí es un significado más profundo que simplemente ayudar o identificarnos con alguien o con el dolor de alguien. La raíz que esta palabra tiene es la raíz útero. Útero. Quiero que lo pienses bien, quiero que escuches bien lo que voy a enseñarte. La Biblia dice que el Señor es compasivo. Rahum viene de una raíz hebrea que es rehem, que significa útero. ¿Cuántas son mamás acá? Levanten su mano. Mamás, cuéntenme qué sentían cuando sus hijos crecían en su vientre. Mamás, cuéntenme qué sentían cuando la bebé o el bebé pateaba o se movía. Cuéntenme cómo les hacía sentir. ¿Había dolor? ¿A veces? ¿Dormían muy bien, sobre todo los últimos 3 meses? Yo no soy mucho de estas fechas comerciales o raras que se han inventado, ¿no? Porque ayer fue el día de ¿qué? De la mujer. Debería ser todos los días. Y yo quisiera que le den un aplauso a las mujeres que tienen acá. Porque las mujeres son una creación maravillosa de Dios. ¿Cierto? También lo somos los hombres. Claro que sí. Pero me parece que las mujeres son tan increíbles porque yo no sé si a nosotros nos tocara llevar a un bebé así, yo aquí predicando, ¿cierto? Ojo, tenemos fortalezas diferentes, la mujer es muy fuerte, el hombre también es fuerte. Son fortalezas diferentes. Pero Dios hizo a la mujer de una manera muy especial y le dio eso que es llevar vida en su vientre. Y allí en el útero, el vientre va creciendo, el niño va creciendo y va creciendo y lo vas cuidando. ¿Y qué hace una mamá? Cuida completamente ese vientre. O sea, hay una identificación. Por eso es que cuando el niño nace, el niño piensa que es una extensión del cuerpo de la mamá. O sea, no es que piense, razone, es una forma de decirlo, pero lo que los especialistas nos dicen es que hay un estado en el que el niño todavía piensa que está dentro del útero, porque está conectado con mamá. Y el niño empieza a crecer y por eso es tan importante que nosotros le prestemos mucha atención a esos primeros 2 años del bebé. Y la mamá esté ahí con el bebé, trabajando con el bebé, cuidando al bebé, proveyendo amor para el bebé, aún a pesar de las grandes ocupaciones que hoy tienen las mujeres en nuestro tiempo, pero se puede hacer, por supuesto con el soporte de papá. Pero lo que hace mamá es cuidarlo y cuidarlo y cuidarlo. Pero una vez que bebé empieza a crecer, también se nos dice que hay una etapa en la que mamá tiene que soltar al bebé. Y cuando mamá no suelta al bebé, se genera un lazo o un apego no sano emocionalmente. Y ese apego no sano perdura muchas veces durante los años y daña a las personas. Y entonces mamá, queriendo hacer bien, termina dañando a su hijo o a su hija. Y hemos aprendido incluso en el seminario que hicimos el año pasado de parejas,
que lo que sucede muchas veces es que mamá termina proyectando un amor que tiene adentro, que está carente de algo en sus hijos, y por eso quiere que sus hijos siempre estén allí para ella. Pero lo normal es que mamá en algún punto suelte a bebé. Y ahí viene quién tiene que estar ahí cuando lo sueltan. Papá. Porque papá es el que ayuda a crecer. Ahora, Dios nos dio su imagen y semejanza. Entonces, nos dio tanto al hombre como a la mujer imagen y semejanza. Por tanto, en el hombre y en la mujer se vislumbra a Dios. O sea, Dios es tanto maternal como paternal. No es mujer. Ojo, porque es que ahora escuché el otro día, es que una predicadora orando a Dios, a la diosa mamá, que Dios es mamá. No, la Biblia no revela a Dios como mamá, lo revela como padre. Y eso no es patriarcal, ni es machismo, ni nada. Así lo revela, es el diseño de Dios. Pero Dios tiene tanto lo maternal como lo paternal en su naturaleza. Entonces, cuando la Biblia dice que Él es compasivo y que es compasivo y utiliza esta palabra tan preciosa que es la palabra rehem o rahum, que está diciendo allí que Él es compasivo, está diciendo que la compasión de Dios es la misma compasión que siente una madre por su hijo, por su pequeña, cómo la cuida, cómo la lleva, cómo le enseña, cómo le nutre, cómo le provee todo lo que necesita, cómo se identifica con su dolor. Cuando nosotros con mi esposa nos pasa algo pues muy lindo, y es que pues, obviamente cada uno tiene unas características. Mis hijos juegan fútbol. Entonces, cuando recién empezaron a jugar fútbol, mi hijo mayor iba a jugar fútbol, y usted sabe que en el fútbol lo raspan, se cae, si hay charco, le pasa de todo. ¿Qué quería hacer mi esposa cuando eso sucedía? Quería correr y no se ensucie, no se caiga. No, ese es su instinto. Y ellas son protectoras, y las mamás son súper protectoras. Cuidan. ¿Qué hacía yo? Déjelo. Vaya, ensúciese, está bien que se ensucie, vaya, ensúciese. ¿Sí o no? Entonces, quiero que entiendan, es que el útero es el órgano a través del cual se crea un fuerte vínculo con la madre, y eso es lo que Dios hace con nosotros. Él es compasivo, crea un vínculo. Entonces, cuando el niño se raspa o la niña se raspa, la mamá siente ese dolor, por eso es tan protectora. Ella se conecta, diferente a nosotros. No es que no los amemos, pero es que para ella es como si mejor dicho, se le raspó el corazón. Ese es Dios con nosotros. Él es compasivo, grande en misericordia. Dios se relaciona con el dolor de las personas. Dios se relaciona con la imperfección de las personas. Tal vez a los únicos que les extendemos verdadera compasión son a nuestros hijos, porque muchas veces cuando la gente nos falla, la hacemos a un lado y la sacamos de nuestra vida. No le extendemos esa compasión. No podemos ser empáticos, compasivos, ponernos en sus zapatos y ¿qué te pasó? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué caíste? ¿Qué sucedió? Conversemos. Ser compasivo es eso, es no creer que yo soy perfecto y estoy por encima de los demás, sino que me puedo conectar con el dolor de otros. Y eso es lo que Dios está buscando en este tiempo, que aprendamos como iglesia y como discípulos a conectar con el dolor de la sociedad, con el dolor de las personas. Antes de emitir juicios, nosotros debemos estar allí para poder sanar la sociedad, y no podremos sanar la sociedad a menos que seamos compasivos. A menos que entendamos que el problema no son los demás, el problema somos todos, y todos tenemos que resolverlo, y todos tenemos que trabajar juntos bajo la guianza de Dios para poder resolver lo que pasa en nuestra sociedad. Pero para poder tener ese tipo de compasión necesitamos primero experimentar y comprender la compasión divina. Por eso les quise hablar hoy de la compasión de Dios. Es como el tema del perdón. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? Si es algo tan recurrente, ¿por qué no perdonamos? Porque nos erigimos en jueces de los demás. Pero yo estoy convencido que en el momento que nosotros entendemos el perdón de Dios, es más fácil perdonar. No quiero decir que siempre sea fácil, pero es mucho más fácil perdonar. Yo vine a conocer a Jesús hace poco más de 35 años. Camino con Él. Y está muy lejos mi vida en esa época de lo que es hoy. Pero créanme que tengo tan fresco lo que fui. Y lo tengo fresco por una sencilla razón. Porque aunque viví poco antes de conocer a Jesús, he vivido muchos más años caminando con Jesús.
sé que no fue bueno lo que hice. Y sé que me hice daño y le hice daño a personas con lo que hice. Y yo experimenté ese perdón y ese amor de Jesús de una manera tan profunda que yo digo, cuando eso pasa, ¿quién soy yo para retener el perdón para los demás? O sea, yo soy más justo que Dios. Porque eso es lo que estoy diciendo cuando no perdono. Si Dios ha perdonado, entonces yo soy incapaz de perdonar. Entonces yo soy mejor que Dios. ¿Será? Tengo más conocimiento que Dios. Soy más justo que Dios. No. Entonces compasión tiene que ver con esto que les estoy hablando. Es comprender esa compasión. Es como Dios sufre con el que sufre, llora con el que llora, se ríe con el que ríe. Dios está ahí con nosotros caminando. ¿Quieres ver a Jesús? Lo vas a ver caminando en medio de todo lo que pasa en nuestra vida. No solo el domingo acá en la iglesia. Necesitamos ser compasivos y necesitamos ser compasivos unos con otros. Entonces, no pienses nunca que experimentarás compasión a menos que camines con Jesús, porque esto es un asunto de comunión. Yo te lo dije, no podrás ser compasivo si no experimentas y comprendes la compasión divina. Porque es que la compasión es un asunto de compañerismo, de comunión con Cristo. No es algo que nos salga naturalmente, pero cuando caminas con Jesús, ¿sabes qué? Él te habla y te dice, ¿sabes? Sé compasivo. Créanme, hay días que yo no quiero ser compasivo. Honestamente, hay días en que me cuesta. Voy a hablar de mi vida con mi esposa. Disculpa, mi amor, pero hay días que no he querido ser compasivo con mi esposa. Es la verdad. Hemos tenido discusiones, hemos tenido problemas y lo último que me ha pasado por la cabeza es, quiero ser compasivo con ella. Pero ¿sabe qué me pasa? Voy a la presencia del Señor, oro y empiezo a orar, Señor, gracias por la iglesia, y viene este pensamiento, extiéndele compasión a tu esposa. Y yo, Señor, estoy orando. Y no puedo avanzar. No puedo. Entonces, si tú caminas con Jesús, Jesús va a estar contigo guiándote, ayudándote, mostrándote lo que tienes que hacer. Ahora tú puedes decirle a Jesús, no quiero caminar contigo. ¿Y cuál es la forma tangible de decirle eso? No es que no vuelves a la iglesia, simplemente, Señor, estoy orando, salte del cuarto. No quiero ser compasivo. No quiero entender lo que le pasa. No quiero entender lo que le pasa a la gente en la iglesia, no quiero entender lo que le pasa a la gente en la sociedad, no me interesa, es lo que yo pienso, es lo que yo juzgo, es lo que a mí me parece. Pero compasivo es eso, que realmente queramos identificarnos con otros y caminar con ellos y brindarles un servicio. Por supuesto que compasión no lo malentiendas como simplemente identificarnos, por eso les hablaba que es diferente a la empatía. Porque a veces la compasión de Dios también involucra jalarte una oreja. Creo que a veces lo más compasivo que alguien puede hacer con nosotros es decirnos la verdad. No permitir que sigamos ciegos, no permitir que sigamos golpeándonos la cabeza, dándonos contra las paredes. Creo que es lo más compasivo que alguien puede hacer. Por supuesto que requiere valor, pero el amor de una madre, el amor de un padre deberían tener eso también. Aquellos papás y mamás que malentienden la crianza de los hijos pensando que es que a los hijos hay que decirles sí a todo. Lo único que crean son hijos y mujeres que demandan y demandan y demandan de otros, pero nunca le dan a otros porque se supone que se trata la vida sobre ellos y ellos son el centro de la existencia. Pero resulta que ellos también tienen que aprender que tienen responsabilidades y creo que lo más compasivo es que nosotros los movamos a eso. Por eso hablaba del amor maternal y el amor paternal que nos muestra Dios. Porque en algún punto, así como la mamá tiene que soltar al hijo y tiene que confiar en que su esposo asuma las riendas de ser varón de la casa, de ser el líder de la casa espiritual y de motivar a sus hijos a crecer y a ser responsables. Eso es lo que Dios hace también con nosotros. Dios no se la pasa todo el tiempo niñándonos a nosotros. Por eso el amor de un padre es firme, es diferente al de la madre. Pero el amor de un padre también es amor. Y por supuesto que también es tierno, porque esa idea de que los papás no podemos ser tiernos, eso no es cierto. Dios es un Dios tierno. Pero necesitamos aprender a ser compasivos. Y dice, ¿dichosos qué? Los compasivos. ¿Por qué?
porque serán tratados con compasión. Cuando tú le extiendes compasión a otros, adivina qué pasa. La gente te devuelve compasión. La gente camina contigo. Cuando tú no eres compasivo con otros, la gente te hace a un lado. Entonces, debemos aprender a ser compasivos, pero repito nuevamente, esto es un asunto de comunión y compañerismo con Jesús. Avancemos ahí en Mateo 5:8. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. ¡Wow! ¿Ustedes quieren ver a Dios? Esa es una de las preguntas bobas, ¿sí o no? ¿Quién no quiere ver a Dios? Para eso vienen a la iglesia. Pero entonces hagámonos conscientes de lo que estamos diciendo. Queremos ver a Dios. Listo, ¿quieres ver a Dios? Entonces tienes que tener un corazón limpio. Y la Biblia es enfática en eso. Voy a leerte 2 pasajes de la Biblia. 2 pasajes que hablan de eso también. El primero es el Salmo 24, versículos 3 y 4. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora a ídolos vanos ni jura por dioses ajenos. Fíjate que este es del Antiguo Testamento, es un tema que hay en la Biblia, ¿no? ¿Quieres ver a Dios? Entonces tienes que tener un corazón puro, limpio, sin adorar a otros dioses. Y después nos movemos a Santiago capítulo 4, versículo 8, que dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense sus manos, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. ¡Wow! Hay algo aquí para nosotros hoy que es clave. ¿Quién no desea ver a Dios? Pero lo primero que tenemos que notar de esta bienaventuranza es que Jesús está preocupado por nuestro interior, no son solo los actos externos. Se equivocan las personas que piensan que son los actos externos los que hacen que nosotros seamos aprobados por Dios. Tú puedes ser muy religiosa o muy religioso, asistir a la iglesia muy juiciosamente, saberte muchos versículos bíblicos. Tú puedes tener incluso clarísimo muchos principios bíblicos y cumplir con ellos, pero tener un corazón que no está limpio. Y eso pasa. Y por eso no puedes ver a Dios, o por eso no puedo ver a Dios cuando eso sucede. Es imposible estar limpio por fuera, ¿cierto? Y al mismo tiempo contaminado por dentro. Y déjeme se lo explico. Cuando nosotros fuimos al Amazonas con mi esposa hace años en una excursión misionera con jóvenes, fue un tiempo muy lindo y nosotros llegamos allá a Leticia, teníamos que internarnos como unos 57 kilómetros en la profundidad de la selva, íbamos para una comunidad indígena donde nos invitaron a enseñar sobre Jesús. Llevamos a todos estos jóvenes y esta carga, esta responsabilidad que tú sientes de ir con todos esos jóvenes, íbamos 4 adultos. Y resulta que dijimos, yo hice una avanzada y estuve allá, y eso es increíble porque tú llegas y esta gente es súper linda, te atiende bien, pero entonces a uno llega allá y le dicen coma esto y uno tiene que comer lo que le pongan, ¿sí o no? Y yo me di cuenta de eso y yo, Señor, Dios mío, a mí a veces me molesta un poquito algunas cosas, entonces yo, Señor, gracias, daba gracias, tomaba, comía, pero dije, yo tengo que cuidar a todos esos muchachos. Entonces llegamos más rápido, unos días antes hicimos un supermercado, llenamos una lancha de agua, pero cantidad de agua, un montón de cosas, íbamos todo así bien para no tomar agua, digamos, de donde ellos la recogían y todo por los muchachos, ¿no? Y resulta que estábamos allá comiendo y todo, y yo les dije a los chicos, muchachos, ustedes tienen que ayudar acá, ustedes lavan las cosas, lavan la loza, lo que haya que lavar, porque nos atendieron muy bien estas personas de la tribu. Fue algo muy lindo y yo estaba muy tranquilo porque yo veía que ellos tomaban agua y agua y agua y agua de la que nosotros llevábamos. Y de pronto se me ocurrió pensar, ¿dónde están lavando el agua? ¿Dónde están lavando la loza? ¿Dónde están lavando la loza? Y me fui a mirar y resulta que ellos vivían encima del río Amazonas. Y por donde un lado desagua el baño y de ahí mismo lavan. Y cuando yo vi eso, yo dije, ¡uy, Dios! Entonces, llevamos agua, llevamos un montón de cosas, pero adivinen en qué nos servían la comida. Entonces, imagínate, tú tienes un plato que no está esterilizado
o lavado y le pones comida encima, ¿qué pasa? Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros por dentro no estamos limpios, adivina qué pasa por fuera. Y por supuesto, a los ojos de otros podemos estar súper bien, pero a los ojos de Dios, Él nos conoce. ¿A quién engañamos? Y realmente nosotros deberíamos tener una audiencia, una sola, y es la audiencia de Dios. Esa es la audiencia que debería importarnos a nosotros, no la audiencia que nos ve por fuera. Porque nosotros podemos mostrarnos de una forma, pero por dentro no estamos igual. Y la audiencia que tenemos es la audiencia de Dios y Él sí conoce cómo estamos. Y si tú quieres ver a Dios y quieres que Él se te revele, tú necesitas, primero que cualquier cosa, limpiar tu corazón. Jesús no quiere personas contenidas, Jesús quiere personas convencidas. Hay muchas personas contenidas que hacen cosas que parecen buenas, pero no están absolutamente convencidas y convertidas. Y ahí es donde necesitamos que Dios haga algo lindo. Y miren, está diciendo que hay dos tipos de personas en estos versículos que les hablé ahorita que no tienen el corazón limpio. ¿Qué nos ensucia el corazón? El Salmo nos dice, el primero que leímos, que es el Salmo, dice que lo primero que nos ensucia el corazón son los ídolos vanos que tenemos. Ídolos vanos. ¿Cuáles son nuestros ídolos? El placer, una persona, lo que sea que pongas allí como ídolo, porque no se trata solo de imágenes. Hemos hecho ídolos a los que nos postramos todos los días como iglesia y le entregamos veneración. Necesitamos que realmente esos ídolos se rompan en nuestro corazón. Soltar esos ídolos, quebrarlos. Porque después en Santiago dice: los inconstantes purifíquense de su corazón. Lo que realmente significa Santiago es los que tienen el corazón dividido entre Dios y el mundo. Eso es lo que significa esa palabra. El que tiene el corazón dividido entre Dios y el mundo. Y si tú tienes dividido el corazón entre Dios y el mundo, no verás a Dios. No importa cuántas veces vengas a la iglesia, no lo entenderás. No importa lo que hagas, no verás a Dios, porque tu corazón no está con Dios, y solo los limpios de corazón verán a Dios. La pureza de corazón, quiero que nunca olvides esto, tiene que ver con desear a Dios plena y totalmente, por encima de todo lo demás. Dios tiene que ser el mayor deseo de tu corazón, el mayor deseo, lo que más quieras. Estar dispuesto, dispuesta a dar todo por Él, a rendir todo por Él, a entregar todo por Él. Y si hoy Dios te está trayendo algo a tu mente o a tu recuerdo, que te está diciendo: este es tu ídolo, te hago esta pregunta en este momento. Dios te está diciendo: rómpelo. ¿Lo romperás? Entrégalo. Entrégalo. Porque a veces realmente estamos apegados a los ídolos. Esa es la razón por la cual Jesús dijo: ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Amar a Dios. Y el amor a Dios es lo que te va a hacer después obedecer. Tú no podrás obedecer a alguien a quien no amas. Hay personas contenidas que obedecen por temor, pero eso les dura un tiempo. No se trata de amar a Dios porque me castigue, no se trata de amar a Dios porque me envíen una eternidad al infierno. No. Eso no es lo que Dios está buscando. Yo aprendo a amar a Dios por lo que es Él, por quién es Él, por lo que ha hecho por mí, por el diseño que me ha dado. Porque Él quiere lo mejor, porque es mi papá. Y entonces yo puedo obedecerlo a Él. El poder ver a Dios no es un asunto de una visión óptica 2020, sino de, nuevamente, comunión y compañerismo con Jesús. Camina con Jesús, conocerás a Dios, te enamorarás de Dios. Ese es el amor. El amor no es solo un sentimiento, es una decisión. Yo decido caminar con Dios, decido obedecer a Dios, decido buscar a Dios, decido caminar con Él. Yo le agradezco tanto a uno de mis pastores de jóvenes, porque él dijo una frase que nunca se me olvidó. Este hombre dijo: mire, yo hay cosas que no entiendo, pero no se trata de que yo entienda. Si Dios lo dice, yo lo hago. Y yo era un joven y eso se me quedó marcado totalmente.
Y yo dije, bueno, si Dios lo dice, yo lo hago. Entonces, avancemos, Mateo 5:9. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Paz. ¿De qué estamos hablando? No estamos hablando de una paz cualquiera. Jesús mismo dijo, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Y me gustaría tener más tiempo para explicarles solo este pasaje, este versículo de Juan 14:27, pero no lo tengo. Pero les hago un resumen de lo que era la paz para la gente de la época de Jesús. Porque Él dice, yo no se las estoy ofreciendo como todos los demás se las ofrecen. En esa época existía la paz romana. Es decir, el imperio romano que había conquistado el mundo conocido aseguraba la paz de la gente si estas personas cumplían con dos cosas. Uno, se sometían al gobierno político de Roma, y dos, adoraban al emperador. Adivine quién no iba a adorar al emperador. El pueblo de Dios. Porque en esa época la gente se postraba ante el emperador, el César era como casi un dios o era hijo de las divinidades. Entonces, para poder tener la paz del mundo en esa época había que adorar al emperador y someterse completamente a las políticas del emperador. Había otro tipo de paz que los guerrilleros de la época proponían, eran los celotes. Y estos decían, la paz es, vamos a agarrar las armas hasta matar a los romanos y ahí tendremos paz. Y esa era la paz que estaban esperando que Jesús trayera porque Él era el Mesías. Y Jesús les dice, no, esa tampoco es la paz que yo les traigo. No es. La paz que Jesús ofrece no es una paz que depende de la ausencia de conflictos, no es una paz que se logra cuando me rindo a la cultura que está a mi alrededor, no es una paz que se logra cuando mato a mis enemigos o destruyo a mis enemigos. No, esa no es la paz que Jesús vino a entregar. La paz que Jesús vino a entregar es el shalom, que significa estar completo, un estado de estar completo donde no me hace falta nada, absolutamente nada. Me fascina cuando los judíos se saludan, shalom, shalom. Están diciendo que estés completo, no simplemente te están diciendo paz, 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 paz. Te están diciendo que estés completo, que no necesites nada porque tienes a Dios. Que Dios sea todo lo que tú necesitas, que Él complete todo lo que tú requieres. Esa es la paz que Jesús vino a traer, porque Jesús vino a traer una paz en medio de un mundo de conflicto. Entonces es esta paz preocupante para aquellos que dicen, oiga, pero estoy pasando la mala, pero tengo paz. Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, de la que habla Filipenses capítulo 4. El mundo te ofrece una paz que depende de lo externo. Dios, Jesús, te ofrece una paz que depende de lo que Él pueda hacer en tu corazón. Que puedas tener ese tipo de paz, que puedas vivir esa paz en medio de todas las circunstancias que tienes. Y dice allí, dichosos los que trabajan por la paz. No los que se viven quejando de la paz, no los que vienen diciendo ojalá otros hagan la paz. Está diciendo los que trabajamos por la paz. Tú y yo tenemos que trabajar por la paz. ¿Y sabes cuándo empezamos a trabajar por la paz? Cuando dejamos de echarle la madre al que nos cierra. ¿Ustedes se han dado cuenta cómo está la gente violenta en este país? De verdad se los digo, después de la pandemia esto es una cosa compleja. Se bajan, se golpean. En el hogar, ¿cómo está tu hogar? Peleas, gritos, divisiones. Ahí es donde se tiene que reinar la paz de Dios. Nosotros empezamos a crear paz desde lo micro. Trabajamos por la paz en nuestro hogar, trabajamos por la paz en nuestro trabajo, trabajamos por la paz en nuestra iglesia, trabajamos por la paz con nuestra comunidad y por supuesto oro para que Dios ponga personas acá que trabajen por la paz en todos los estamentos de la sociedad. Pero Dios te ha dado paz con Él. Has obtenido paz con Dios por medio de Jesucristo, así que puedes traer esa misma paz a otros. No importa lo que estés viviendo, pero recuerda, no se trata solo de desear la paz, se trata de trabajar por la paz. Y no podemos ser el tipo de pacificador al que se le llama dichoso sin una relación con Jesús. No. Nosotros como pacificadores tenemos que callarnos y dejar de generar tanto conflicto, tanta murmuración, tanta pelea.
Y no me malentiendan, no se trata de no decir las cosas, pero se trata de decirlas correctamente a quien hay que decirlas, en el momento justo. Pero uno tiene que ser pacificador. El Señor me ha enseñado muchas veces de esto, pero tal vez una de las cosas que siempre viene a mi mente es esa vez que llegué al banco, había una fila terrible, terrible. Yo iba a hacer una vuelta chiquitica y dije, me toca hacer esta fila para preguntar, y delante mío estaba toda la gente quejándose. Eso que se demora en el banco y empieza la queja, ¿sí o no? Y empiezan a gritar al cajero y ¿qué cambian con eso? No lo cambian. Entonces había una señora aquí al frente quejándose y quejándose y quejándose, y vino un señor, el hombre de vigilancia, y le dice, señora, ¿en qué le puedo ayudar? Y esta mujer se descargó con el pobre hombre. Le dijo de todo, este banco es una porquería, y entonces a mí me dio como mucha cosa. Yo le dije, venga, que yo sí necesito hacerle una pregunta. Y lo cogí aparte y le dije, mire, es que yo solo vengo a hacer esto. Yo sé que usted pues no tiene la culpa, lo que la señora. Yo lo traté lo más de bien y me dice, espéreme aquí un segundo. Se fue por allá, volvió y me dijo, venga conmigo. Entré y en 5 minutos estaba afuera. Lo que se perdió esa señora. Tenemos que trabajar por la paz, en donde quiera que estamos, porque nosotros somos los pacificadores. Y voy a terminar con la última bienaventuranza de esta mañana, y con eso completamos la esencia del carácter del discípulo, para poder avanzar la próxima semana con todo el Sermón del Monte. Versículo 10, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. ¿Qué tal el mensaje? Si usted quisiera hacer un grupo que lo siguiera, ¿le haría este mensaje? Imagínense, no sé cuántos vienen hoy por primera vez, pero quiero decirles bienvenidos. Los invito a conocer a Jesús y serán perseguidos. ¿Duro, sí o no? Complejo. El otro día escuché una entrevista que hizo un señor que se llama Piers Morgan, que es británico, a tal vez el ateo más recalcitrante que ha tenido los últimos 30 años el mundo, que se llama Richard Dawkins. He visto muchos de sus debates con cristianos buenos y siempre me ha parecido que Richard Dawkins, a pesar de hacer su mayor esfuerzo, nunca ha podido demostrar que Dios no existe. Pero hay mucha gente que lo ha seguido. Pero lo que me llama la atención es que el esfuerzo del ateísmo moderno siempre es contra el cristianismo. Ustedes nunca verán que los ateos persigan al budismo, al hinduismo, mucho menos al islam, y ni se le ocurra que estoy proponiendo que lo hagan. No lo estoy proponiendo, solo estoy llamando la atención sobre esto. ¿No le llama a usted particularmente la atención que solo la gente se empeña en atacar el cristianismo? Y entonces le hacen una pregunta a Richard Dawkins, este hombre muy hábil, este periodista británico, y le dice, bueno, ¿y usted por qué nunca habla en contra del Islam? Y él dice, no quiero comentar sobre eso. Y le dice, ¿a usted le parece que está bien lo que hace el Islam en esto, el Islam más fundamentalista? No quiero comentar sobre esto. Y empieza a notarse los nervios a este hombre. ¿Por qué? Bueno, porque de pronto los fundamentalistas le hacen algo, ¿cierto? Pero es que de verdad yo no he visto ningún esfuerzo por atacar al cristianismo, a los otros grupos religiosos, solamente al cristianismo. Y eso es lo que atacan. Miren los esfuerzos de los progresistas, muchas veces es en contra de ¿quiénes? De los cristianos. Contra lo que nuestros valores, nuestros principios, eso es lo que está mal en la sociedad. Wow, persecución. Tal vez pensaste que si una persona poseía todas las características que leímos ahorita, manso, humilde, entregado a Dios, trabaja por la paz, compasivo, esa persona no sería perseguida. Y Jesús les dice todo lo contrario. Les dice, los van a perseguir.
los van a perseguir. Y lo peor de todo, o no sé si lo peor, pero le dice, dichosos son cuando los persigan. ¿Cómo puede uno estar dichoso cuando lo persiguen? Y tengo que ser también franco, a veces los cristianos son perseguidos no en los lugares donde hay realmente persecución, donde hay muerte y eso, porque esa gente allá realmente es cristiana. Pero a veces somos perseguidos es porque somos como raros. En serio. Así que aquí en el versículo de Jesús la rareza no cuenta. Sí, es que hay gente que se hace odiar, dicen algunos. ¿En serio ha visto esos cristianos que todo el tiempo son como todos, ellos son superiores a todo el mundo, golpean a todo el mundo, critican a todo el mundo, juzgan a todo el mundo? Pero lo peor de todo, ¿sabes qué es? Que dicen una cosa que no son. Entonces la gente lo nota y por esa razón no los quieren. Pero de una vez quiero decirles, no todos somos así. Bueno, más amena y una amén, hola al menos. Wow, yo pensé, entonces bueno, sí, casi todos. Pero él dice que muchas veces los cristianos seremos perseguidos. Ahora, si haces lo malo, también serás perseguido y no tienes excusa, ahí no puedes ser dichoso. Porque también es cierto, a veces los cristianos hemos hecho cosas malas. Y si hemos hecho cosas malas, seremos perseguidos como cualquier otra persona. No, Jesús está diciendo que seremos dichosos cuando seamos perseguidos por causa de la justicia, por causa de lo que es Dios, del Evangelio. Seremos dichosos cuando la gente nos insulte por ser cristianos, y seremos dichosos aun cuando la familia no nos quiera hablar porque somos cristianos. Seremos dichosos cuando los amigos nos den la espalda porque somos cristianos. Seremos dichosos. Y yo creo que Dios necesita una iglesia que vuelva a entender eso. Una iglesia que no esté dividida, como lo dije hace un rato, entre el mundo y Dios, sino que no le importe nada lo que el mundo piensa. Le he contado a los jóvenes esta historia que voy a volver a contar porque me gusta repetir cosas para que nos queden. Cuando yo conocí a Jesús era parte de un grupo de jóvenes y nos encantaba estar juntos y éramos repanas, como dicen hoy en día, y reamigos, y andamos para un lado y para otro haciendo lo que no deberíamos hacer. Cuando yo me convertí a Jesús, yo les compartí a ellos, pero ellos no quisieron venir a Jesús. Entonces, de alguna forma, ellos dejaron de invitarme a sus fiestas, dejaron de invitarme a sus cosas. Pero había un plan que a mí me encantaba y era el plan de montar a caballo. Estoy hablando de años luz. Y uno montaba a caballo, iba y alquilaba a caballo en la 127 con autopista y montaba hasta la 150 en Masurén, donde yo vivía en esa época. Eso era todo un potrero, pues para que sepan, historia patria. Y un día me levanté, llamé a estos amigos y les dije, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a montar a caballo, creo que fue un sábado por la mañana, vamos a montar a caballo. No vamos a hacer nada, no vamos a hacer nada, no vamos a hacer nada. Bien, yo me quedé en mi casa. Al cabo de un par de horas escucho el galope de unos caballos pasando al frente. Y eran todos mis amigos cabalgando. Y yo estaba ahí en el apartamento. Yo salí y miré. Y en ese momento dije, Señor, me quedé solo. Me quedé solo. Y sabía que me había quedado solo por Él. Y son de esos momentos en que lo digo con mucho cuidado, pero he escuchado la voz del Espíritu Santo diciéndome, no estás solo, Jesús está contigo. Y si Jesús está contigo es todo lo que tú necesitas. Y desde ese momento aprendí que no necesito de nada más que Jesús. Y empecé a aprender que yo dependo de Dios y solo de Dios, y no me importa lo que el mundo piense. Y si el mundo cree que estoy loco, pues estoy loco para Cristo. Porque el mundo no me ha dado nada, queridos. Jesús me lo dio todo. Y se han burlado de mí. En la universidad me decían el padre Agustín. Muy ignorantes. Cuando trabajé en Microsoft, me acuerdo había un compañero que decía, uy, eso con Peralta aquí, hagamos una cosa, montemos una iglesia y ponemos a Peralta a predicar. Porque a uno nunca lo respetan su fe. En un ambiente de negocios y todo, pero así se burlaban de mí. Y hubo mucha gente que se burló de mí. Queridos, no se me cayó nada. El pelo. Pero se hubiera caído de todas formas. Porque ¿sabes algo?
voy a serle infiel a mi Señor? Y Él es lo más importante. El único que ha estado conmigo en las buenas y en las malas siempre. El que me conoce y aún así no me ha dado la espalda a pesar de lo que soy. El que me dio lo que no merezco. Cuando pienso lo que yo era y veo a mis hijos y a mi esposa, digo, no, nunca lo merecí. Yo no merecí eso que tengo. No lo merecía. Cuando me paro acá frente a ustedes y digo, estoy predicando el evangelio, yo no merecía estar acá. No lo merecía. ¿Cómo voy a darle la espalda al Señor? Y un día el apóstol Pablo escribió unas palabras tremendas. Porque Pablo le dijo, primero a Timoteo le dijo, ¿sabes algo? ¿Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra y de las persecuciones que soporté? Y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Hay una batalla espiritual y quiero que no la olviden. Hay una guerra espiritual. El enemigo de Dios no quiere que nosotros nos levantemos. El enemigo de Dios quiere que nosotros estemos hundidos. Porque el enemigo de Dios sabe que si la iglesia se levanta es un gigante que cambia sociedades. Por eso nos engaña con el mundo, por eso nos quiere enamorar de las cosas del mundo, de los placeres, para que estemos distraídos, para que eso sea más importante que cualquier otra cosa. Y el problema de la iglesia del siglo XXI es que ha caído en esa trampa. Pero Pablo dijo, allí estarán ustedes perseguidos. Y Jesús dijo, tranquilo, ustedes son de una familia muy especial, así persiguieron a los profetas antes que ustedes. Wow. Y Pablo dijo también, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. No se trata de nosotros. No podrás resistir el embate de la persecución sin la fortaleza que brinda la comunión con Jesús. Y somos bendecidos porque en este país no nos persiguen aquí, en esta zona. Quiero decirles cosas que ustedes ignoran. En otros lugares de Colombia matan pastores y persiguen pastores y sus familias. En otros lugares de Colombia los pastores no pueden predicar abiertamente porque los grupos armados se los prohíben. Aquí a la vuelta, a unos kilómetros de aquí. Claro, a nosotros no nos ha tocado eso. La pregunta es, si nos tocara, ¿estaría esta iglesia como está hoy de llena? ¿Proclamaríamos el evangelio sin temor? ¿Seríamos capaces de pararnos y decir, no importa? Y como escribió Pablo, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Jesús quiere manifestarse a través de una iglesia poderosa, que no tenga miedo. Una iglesia que esté convencida de lo que predica, una iglesia, unos discípulos que caminan con su maestro, que hacen lo que su maestro hace, que viven como su maestro vive, que saben lo que su maestro sabe y no tienen miedo. Y pensaba yo en esas palabras de Pablo y me vino esta canción a la cabeza esta semana y quisiera que cierres